Bueno, pues buenos días a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a una entrevista más de la revista Tiempo de Derechos. Y bueno, realmente no es una entrevista más, porque estamos con uno de los filósofos del derecho pues, más importantes, diría yo, de la actualidad, el profesor Manuel Atienza. Y bueno, pues por cuestiones de espacio no es posible hacer una presentación exhaustiva del profesor Atienza, porque seguramente se nos iría toda la charla y probablemente más. Pero bueno, el profesor Atienza es un profesor, un autor prolífico, por demás conocido e influyente, diría yo, principalmente en Latinoamérica, en España y por supuesto en México. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, donde conoce, si no estoy mal, a uno de los grandes autores críticos, al profesor Elías Díaz, y es quien le dirige la tesis doctoral allá en la Universidad de Oviedo. Posteriormente, profesor Atienza, después de andanzas por algunas universidades españolas, la Autónoma de Madrid, la Universidad de Valencia, si mal no recuerdo, pues llega a la Universidad de Alicante, ¿no? Donde está ahora mismo, donde es profesor de Filosofía del Derecho, y donde además dirige desde hace algunos años la revista Doxa, que es, creo yo, sin lugar a dudas, una de las más prestigiadas en lo que a filosofía jurídica respecta. Bueno, pues el profesor Atienza tiene una obra también enorme, formidable, variada, de más de 25 libros en lo que yo llevaba de cuenta y centenares de artículos. Ya nos dirá en estos momentos si andan adecuadas mis cifras, y en donde, por supuesto, destaca, creo yo, este afán por el estudio, por el debate sobre las teorías de la argumentación jurídica, algo inseparable del pensamiento de Atienza. Y en específico, creo que ha dedicado buena parte de estos sendos estudios a un tema que es la ponderación como metodología para, digamos, la solución de las colisiones entre principios jurídicos, ¿no? En un intento, creo yo, de ir un paso más allá de autores o de obras, por ejemplo, como la de Robert Alexia en Alemania, a quien, si mal no recuerdo, has tachado de cometer alguna falacia de la falsa precisión. En fin, Manuel, profesor Atienza, bienvenido a este foro mexicano. Se te estima, agradezco mucho esta charla informal, coloquial y seguramente por ello mucho más enriquecedora. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, muchas gracias por la entrevista y por tus palabras. Quieras empezar la charla. Perfecto. A ver, quisiera, digamos, comenzar por el principio. Recuerdo que hace algunos años leía yo este texto de Duncan Kennedy, célebre en cuanto a la enseñanza del derecho, que trata sobre el derecho enseñado, digamos, al servicio de la jerarquía, y que, por cierto, ha sido crítico de la Critical Legal Studies, llevada principalmente en Harvard. Y bueno, pues quiero preguntarte, charlar contigo sobre cómo ves la enseñanza del derecho en la actualidad. Sobre todo me refiero a países de tradición cultural, digamos, romano, canónico, germánica, como puede ser España, como puede ser México. ¿Qué te parece, digamos, este desprecio que existe en algunos lugares por las humanidades, que nos ha llevado, al menos en México, a considerar fuertemente la formación por competencias, ¿no? Eso creo yo que para un filósofo del derecho debe ser difícil. ¿Es así o no? A ver, la pregunta es cómo veo la enseñanza del derecho, Exactamente. particularmente en España, que lógicamente es lo que mejor conozco. La veo mal, como veo mal en general la cultura jurídica. Yo creo que muchas veces cuando se habla de la enseñanza del derecho, pues uno piensa más bien en las cuestiones eh, instrumentales de cómo enseñar derecho. Entonces ahí aparece si el sistema por competencias, las nuevas tecnologías y cosas por el estilo. Bueno, si considerar que carece de importancia esto, yo diría que en realidad lo más importante no es hacerse la pregunta de cómo enseñar derecho, sino lo más importante es la pregunta de para qué. ¿Qué sentido tiene estudiar derecho? ¿Qué se pretende cuando uno es profesor o estudiante en una facultad de derecho? ¿Quiénes son los enseñantes y quiénes son los estudiantes de derecho? ¿A qué se van a dedicar? ¿Cuáles van a ser sus
profesiones, cuando abandonen los estudios, que entonces merece la pena que aprendan. Y luego ya llega el cómo aprender. Pero no tiene sentido plantearse el cómo si previamente haber dado alguna respuesta a las otras preguntas. Entonces aquí yo diría que la más importante de todas, para contestar justamente al para qué de la enseñanza del derecho, pues tener una idea de lo que es el derecho y del papel que cumple y que debería cumplir en la sociedad. Entonces, que, en el fondo yo diría que estamos en lo de siempre, la cuestión más de fondo y más fundamental. Si entendemos el derecho meramente como un conjunto de normas, algo que está ahí y que entonces pues, se debe transmitir y los que estudian derecho tienen que aprender esos contenidos, etcétera, etcétera. O sí, sin desconocer naturalmente que el derecho en una buena parte consiste en un sistema normativo, pero poner el acento en que el derecho es una práctica social. Entonces, es una práctica social que persigue ciertos fines, ciertos valores, tipo de Estado constitucional en el que vivimos, pues son los valores, justamente, del constitucionalismo, y eso es, yo creo, lo que debe determinar todo lo demás. Pero me temo que no se está teniendo en cuenta esto. Y que entonces, cuando se discute sobre la enseñanza del derecho, pues yo creo que la discusión es superficial y mal enfocada. Porque parece, fue lo que pasó en España con el llamado Plan Bolonia, ¿no? Que todo se arreglaba, digamos, introduciendo las nuevas tecnologías y, en cierto modo, facilitando las cosas a los estudiantes, pero perdiendo de vista las cuestiones de fondo. O sea que esto es lo que yo creo. El problema de fondo es la cultura jurídica, que anda mal. Claro, y por ejemplo, cuando te refieres, profesor Atienza, a cultura jurídica, me viene a la mente este debate, digamos, que tú has tratado a fondo sobre distinción entre reglas y principios, porque me parece que buena parte, no sé si estés de acuerdo o no, del problema cultural que permea en estas democracias constitucionales y, digamos, iberoamericanas, pasa por una excesiva tendencia cultural hacia el formalismo, hacia este que has llamado paleopositivismo. ¿Cómo percibes esta situación cultural? Sí, yo creo que seguramente la principal dolencia que hemos padecido en las culturas jurídicas del mundo latino y que seguimos padeciendo es el formalismo. Pero claro, la cura del formalismo no significa entregarse en manos de lo que sería, diríamos, el otro polo también anómico, diríamos, que es el activismo judicial, lo que se suele llamar ahora de manera tan equívoca el neoconstitucionalismo, etcétera, etcétera. O sea, olvidarse de que el derecho necesariamente es una práctica autoritativa. No solamente es eso, pero también es una práctica autoritativa donde hay ciertos límites. Y entonces, lamentablemente, la cuestión esta de que el derecho no consiste únicamente en reglas, sino también en principios, yo diría, es una pura obviedad, pero que el derecho consista en reglas y principios y muchísimas otras cosas, no debe llevarnos a pensar que las reglas entonces no son importantes y que lo único que cuenta son los principios entendidos de una determinada manera, etcétera, etcétera. O sea que necesitamos equilibrarnos, digamos, y recuperar el sentido común. Yo creo que el buen sentido común de cualquier jurista le muestra, yo creo que de manera indudable, que no hay ningún problema jurídico de alguna importancia que no requiera el manejo tanto de reglas como de principios y de muchísimas otras cosas. O sea, que el derecho es algo fundamentalmente complejo y que tiene muchísimas perspectivas en muchas instancias de lo jurídico. Y lo peor que se puede hacer es simplificarlo. Y a veces tú te habías referido a esto de la ponderación. Efectivamente hay un riesgo de simplificarlo por un lado y por otro. Entonces, por un lado están los enemigos acérrimos de la ponderación, que sin más, yo creo, gratuita, pues identifican la ponderación con la pura arbitrariedad. Y por otro lado están los defensores acérrimos de la ponderación, que piensan que cuanta más ponderación, mejor. Y que la manera
de evaluar, por ejemplo, el desempeño de un jurista o de un juez es ver si pondera y cuánto pondera. Es otro disparate. O sea, la ponderación es uno de los procedimientos argumentativos que hay que contar en casos excepcionales. Lo que pasa es que si nosotros vemos el derecho desde la perspectiva de lo que llega a un tribunal constitucional, pues claro, lo que llega ahí son los casos más complejos, básicamente de conflictos de derechos, que son también conflictos de principios, entonces ahí hay que ponderar. Pero eso no quiere decir que la práctica del derecho fundamentalmente consiste en ponderar, no. El Tribunal Constitucional juega un papel muy destacado, pero a medida, por así decirlo, que descendemos de la pirámide, ¿no? Normativa kelseniana y que pasamos de los casos difíciles a los casos rutinarios, nos cuenta que no. Entonces hay que ver todo, hay que ver el conjunto. Claro, por supuesto. Y para aderezar un poco esta respuesta, me acuerdo de un ejemplo muy gráfico que alguna vez ponías. Está bien tomar una copa de vino al día, pero no está bien ponerse borracho todos los días. Y pareciera que en América Latina estamos emborrachándonos en este, digamos, péndulo, estamos tirando hacia pues, la prácticamente disolución entre derecho y moral, ¿no? ¿Cómo Sí, ves? yo efectivamente, ahora que me lo recuerdas, es cierto, una vez utilicé, diríamos, esa especie de metáfora, ¿no? O decir, claro, que no hay que emborracharse, pero digamos un vaso de vino, tequila o algo así, pues puede ser, puede venir muy bien incluso hasta ser necesario. Yo te diría que, por el otro lado, por parte, digamos, de los enemigos acérrimos, yo decía, de la combinación, los positivistas, normativistas, etcétera, etcétera, en particular, los genoveses, yo muchas veces también les he dicho así, en tono irónico, que ellos lo que habían hecho era un voto de castidad. Entonces, el voto de castidad hacía que no pudiesen ocuparse del derecho de las cuestiones realmente más interesantes, que son las cuestiones que no son simplemente de describir y explicar, ¿no? Sino también de pretender guiar la práctica y entrar en las cuestiones de valor, que son las cuestiones más importantes y más interesantes. O sea que ni borrachos ni partidarios del voto de castidad. Claro, y si mal no recuerdo, ese ejemplo del voto de castidad fue en una de las charlas o de estos múltiples debates que han tenido también mi maestro en el Centro de Estudios Constitucionales, García Amado, ¿no? En estas giras que han hecho, pues, entre otros países por México, en las cuales pues han puesto a contraponer, han contrapuesto, perdón, sus visiones. Profesor Atienza, usted ha dicho que el positivismo condenó en la cruz de la historia al iusnaturalismo. En la actualidad podríamos decir que con esta, pues digamos, tendencia que en México es muy marcada, creo yo, a partir de la reforma constitucional de 2011, en la que pienso que en el fondo se le está dando eficacia directa a la Constitución, como insinuaba García de Enterría en ese célebre libro del Tribunal Constitucional, la Constitución como norma del Tribunal Constitucional. ¿Cree usted que este switch, digamos, en Latinoamérica, muy marcado, insisto, en México, es lo que abre la puerta a que evidentemente tenga un mucho mayor peso la argumentación jurídica? Porque, pues claro, cuando se trata de interpretar reglas, pues las típicas soluciones de antinomias de toda la vida, formalistas, nos vienen bien, pero cuando se trata de interpretar principios que no son hipotéticos, no son téticos, son abstractos, se pesan, no derrota tan sencillo uno al otro, pues claro, la argumentación jurídica me parece que ha tenido un protagonismo indiscutible. ¿Cree usted que es la argumentación jurídica lo que ahora ha venido a poner en la cruz de la historia al paleopositivismo? Efectivamente, alguna vez, muchas veces, he utilizado este Sí. símil, que es lo siguiente. A partir de una cosa que yo recuerdo haber leído hace muchísimo tiempo, de González Vicente, que es el filósofo del derecho español de la generación no anterior a la mía, sino 2 años, Ah, correcto. anterior a los Elías Díaz de Capella,
etcétera, el más importante y muy poco conocido fuera de España. Claro. Realmente es un autor, yo creo que clave para muchas cosas. Entonces, González Vicent, que entre otras cosas había traducido el libro de un marxista, que fue Ernst Bloch, que curiosamente siempre se suele poner, el único marxista y partidario del derecho natural. Bueno, eso es, si se quiere, una curiosidad. Pero Sí, claro. González Vicent recordaba, hablando del positivismo jurídico, lo que había dicho, que recordaba a su vez Bloch, la frase de Bloch era la siguiente, que la escuela histórica del derecho, que es una de las escuelas positivistas, y a veces, digamos, nos olvidamos de esto, la escuela histórica del derecho, Savigny es un crítico del derecho natural de la época, es uno de los primeros que inaugura el positivismo jurídico. Y entonces ahí es lo que dice Bloch, que la escuela histórica del derecho había crucificado al derecho natural en la cruz de la historia. Me parece que es muy buena frase, que quiere decir que cuando el derecho pasa a entenderse como un producto histórico y social, entonces se acabó el derecho natural, la idea tradicional del derecho natural. Y entonces yo utilizaba, digamos, esa metáfora para decir, y ahora lo que ha pasado es que el constitucionalismo contemporáneo ha crucificado al positivismo jurídico en la cruz de la Constitución. Claro, y entonces, por eso, mi crítica al positivismo jurídico fundamentalmente es una crítica histórica. Es decir, en el paradigma del constitucionalismo ya no tiene sentido. Quizás uno podría decir anteriormente tampoco, quizás no tenía del todo. Había problemas de desajustes, pero más o menos. Uno podría decir que el positivismo jurídico, ciertas concepciones positivistas fueron más o menos funcionales a ese tipo de derechos. Para el derecho del constitucionalismo, el positivismo jurídico sencillamente no lo es. Y esta es la tesis fundamental, o una de las dos tesis fundamentales. La separación radical, metodológica, entre el derecho y la moral es insostenible. Resulta que hoy la moral ha penetrado en el interior del derecho, ha penetrado en las constituciones. Y entonces, a la hora de identificar alguna norma como jurídica o de interpretarla es sencillamente imposible dejar fuera las consideraciones de tipo moral. Eso es lo que yo quería decir. Y entonces, a su vez, el constitucionalismo, este nuevo paradigma del derecho, hace que los elementos argumentativos que siempre han estado ahí en el derecho, pero adquieran mucha mayor importancia, como has dicho, realmente cuando están más o menos al orden del día, los conflictos entre derechos, la necesidad de manejar principios, valores, etcétera, se nos complica lo que es la argumentación jurídica. No quiere decir, nunca fue la argumentación jurídica, nunca consistió meramente en hacer deducciones, aplicar el silogismo, pero hoy es todavía mucho más complejo. Y efectivamente esta es una de las claves para entender el auge de ese movimiento que solemos llamar el giro argumentativista en el derecho. O sea que claro, sí. claro. Estoy totalmente de acuerdo, entiendo lo que dice. Sí, no fui preciso en que se refiere usted a la escuela histórica alemana, pero desde luego así era. Y me viene mucho a la mente este debate cuando usted menciona esto con el que ha sostenido pues usted y la escuela, digamos, si me permite calificarla así, la escuela moralista de Alicante con los positivistas, digamos, de Génova, ¿no? La Entonces, escuela, a ver, eso de la escuela moralista de Alicante, eso del moralismo, es una expresión que se ha inventado Juan Antonio García Amado. sí. No es absolutamente desacertada. Él la utiliza por razones retóricas. Le parece que de esa manera nos aproxima a las viejas concepciones naturalistas y le parece que es una manera, entonces, diríamos, de facilitar la crítica. Claro. Es falso. No, eso del moralismo es una denominación, diríamos, equivocada y confundente, porque lleva a pensar, entonces, que defendemos en Alicante, por ejemplo, sería algo así como que el derecho es una parte de la moral. Pero no es así, en absoluto. No es que sea una parte de la moral, sino que el derecho y la moral, si se ven, como yo creo que hay que ver, no como sistema de normas, o no solo
como sistema de normas, sino fundamentalmente como prácticas dirigidas al logro de ciertos fines y ciertos valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunos de los fines y de los valores son comunes, pero no coinciden. Por eso no hay nada, eso del moralismo de Juan Antonio, como digo, es una perspectiva interesada, retórica, para facilitarle la Sugerente, ¿no? crítica. Sí, claro. No es nada de moralismo. Yo Claro. creo que es mejor llamarlo pospositivismo. Si se quiere, constitucionalismo postpositivista. Y mostrar que eso es distinto, tanto del positivismo más o menos clásico, suele ser el positivismo esto que se llama incluyente, por un lado, y por otro lado el neoconstitucionalismo, que en mi opinión son dos concepciones inaceptables e inadecuadas del derecho, que no nos permiten manejarnos bien y dar sentido al derecho que hoy tenemos, el derecho del Estado constitucional. Por supuesto. Y bueno, ya que menciona mucho ese tema, otro tema que yo quería plantearle, que quería preguntar, es platicar un poco sobre la democracia constitucional. A ver, digamos como este modelo de agregación político-jurídica que pues, se consolida evidentemente después de un largo proceso histórico en los que se desarrollan estos modelos. Cosa que está íntimamente ligada con el constitucionalismo moderno, pero también con la democracia. Y escuchaba yo hace algunos días una charla tuya con Roberto Gargarella, y perdona que recurra constantemente a tal charla, pero es que me interesan muchos de los temas que se trataron ahí. Y bueno, en ella era bastante crítico eras de que el derecho pues no es meramente una conversación entre iguales, porque pues, hay muchas otras cosas como acabas de decir, ¿no? Que otras posibles relaciones de no igualdad, que el derecho es más que eso, y estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que yo quisiera centrar es o me quisiera centrar en la perspectiva pública del derecho, la eminentemente constitucional. El diseño de las democracias constitucionales, para entrar en materia, quiero traer a colación, perdón, para entrar en materia, quiero traer a colación un tema del que has escrito recurrentemente en estos últimos años, que es el de la dignidad humana. Y un poco quisiera echarle en falta a Roberto, que no comentó en esa charla, que la igualdad, por supuesto, no esta igualdad formal ante la ley afrancesada, que tú has sido crítico como crítico del paleopositivismo, bueno, pues no puso a debate que posiblemente él se estaba refiriendo a la igualdad en dignidad. ¿Qué piensas tú de la dignidad humana como premisa que subyace al modelo democrático constitucional? ¿Es así o no es así? Bueno, me planteas varias cosas. Primero, lo de la democracia y el paradigma digamos, del deliberatismo, como así habría que llamar, de Roberto Gargarella. Sí, sí. No, Roberto tiene, yo creo, la pretensión de construir una teoría muy crítica del derecho, pero claro, pues, lo que se ha quedado, en mi opinión, es en una teoría completamente idealizada del derecho y que no toca el derecho como es y como necesariamente tiene que ser. O sea, la práctica jurídica, por supuesto, que tiene elementos deliberativos y que son muy importantes, pero no solamente eso. Decía antes, es el mismo problema que yo siempre he detectado en concepciones como la de Alexis, su concepción de la argumentación jurídica, ¿no? Lo que él llama la tesis del caso especial. La argumentación jurídica en todas sus instancias sería un caso especial del discurso práctico racional. En el fondo es eso lo que pretendería, digamos, Roberto Gargarella. Pero es que no es eso, es que no es eso y no puede ser eso. Porque el derecho no es como la filosofía, el derecho no es la moral, tenga conexiones muy estrechas con él, pero es una práctica distinta. Y el elemento autoritativo es fundamental en la práctica jurídica. Si no, sencillamente no estás jugando al juego de derecho, estás jugando a otra cosa. Entonces, esa idealización, el discurso racional, vamos a ver, ¿cómo vas a tratar de dar cuenta de lo que es la actividad práctica y argumentativa de un abogado de parte, sugiriendo que lo que él está haciendo es construyendo discursos de este tipo, discursos que son desinteresados, donde se trata, digamos, de buscar la verdad,
corrección, naturalmente que no es así. Otra cosa, yo lo creo que a partir, digamos, de la idea del diálogo racional se puede justificar que haya abogados. Claro, los abogados no siguen esas pautas en su práctica. No la pueden seguir. Sería una cosa ridícula. Ni la siguen, por cierto, los productores del derecho, ¿no? Los legisladores. Ni la sigue, por cierto, la gente cuando negocia cuestiones jurídicas, cosas por el estilo. O sea que es una simplificación enorme del derecho. Yo diría, hay un punto de verdad. El elemento deliberativo es importante. De hecho, no podemos prescindir de ello. Claro, en el caso del desempeño del Tribunal Constitucional será más importante que si vemos el derecho desde el punto de vista de un abogado y todo lo demás. Entonces, digamos, ahí hay una manifiesta simplificación y manifiesta deliberación, manifiesta, idealización del derecho. Entonces, no se puede construir una teoría crítica del derecho sobre unas bases que no son reales, es decir, inventándose, porque es el derecho. El derecho sencillamente no es eso, es decir, es otra cosa. Esta es lo que yo quería decir, ¿no?, sobre el asunto. Claro. Y ahora, lo otro que me preguntaba, o sea, lo de la dignidad humana. Sí, sí, sí. Yo efectivamente he escrito, y ahora tengo pendiente un libro que se titula Sobre la dignidad humana, que es de trabajos que había escrito anteriormente en los últimos años, y luego he escrito sobre todo un largo trabajo final, que es el último capítulo que trato un poco de presentar de manera sistematizada, ¿no?, y unitaria, el conjunto de las ideas que habían ido por ahí apareciendo sobre la dignidad. A ver, yo creo que la dignidad humana es probablemente el concepto más importante del derecho, entre otras cosas, porque claro, para nosotros lo más importante para establecer la validez de una norma jurídica, acto jurídico, etcétera, es su conformidad con la Constitución, su conformidad con los derechos fundamentales de la Constitución. Y el fundamento, a su vez, el fundamento de los derechos fundamentales es la dignidad humana. Entonces, por eso es por lo que juega un papel absolutamente decisivo. Ahora, la dignidad humana es también un concepto político y moral. Entonces, la idea que yo propongo de dignidad humana es una idea que diríamos que rebasa el campo de lo puramente jurídico, va más allá de lo jurídico. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la dignidad humana inspirada fundamentalmente, claro, en las aportaciones kantianas, la dignidad humana implica también una exigencia hacia uno mismo. O sea, uno puede tratarse a sí mismo de manera no digna. Kant muestra, y creo que tiene toda razón, uno de los ejemplos que él pone, ¿no?, hablar sobre el imperativo categórico y la dignidad humana, que iría el imperativo de los fines, alguien que teniendo grandes talentos naturales, sin embargo, en lugar de esforzarse por desarrollarlos, se entrega sin más al placer. Este es un ejemplo que pone. Yo creo que tiene razón. La dignidad humana efectivamente exige esto. Hacia uno mismo también deberes, y deberes hacia los demás, y no solamente deberes de no hacer, sino deberes positivos de hacer que rebasan lo que es lo puramente jurídico. A mí me parece que esto es importante tenerlo. Por eso, entre otras cosas, el derecho no es una parcela de la moral, rebasa. Y entonces la función, yo diría, del derecho, a propósito de la dignidad humana, es más bien la de garantizar ciertos mínimos que haga posible la vida moral de la gente. O sea, el desarrollo completo de la dignidad humana. Pero uno no puede, de nuevo, una concepción idealizada del derecho y que no nos llevaría a ningún buen lado pensar que el propósito de los derechos es el desarrollo completo de la dignidad humana. No, es menos que eso. Es hacer posible, digamos, que pueda haber una vida moral, efectivamente, presidida por la dignidad humana. Juega un papel muy importante, efectivamente, en el derecho. Es algo también muy llamativo, cada vez más. Por parte de los tribunales constitucionales, supremos, etcétera, etcétera, se hace referencia a la dignidad humana. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que las referencias son puramente retóricas. Y claro, y por eso ahí el papel de los filósofos del derecho es tratar de articular un concepto
dignidad humana suficientemente bien, diríamos, conformado para que sirva no simplemente como una retórica, que sirva para guiar la práctica y para criticar, porque muchas veces se da por sobreentendido, ¿no? Determinadas instituciones o si van en contra de la dignidad humana. No se limite a decir, no se limite a decirme esto, sino dígame por qué piensa que va contra la dignidad humana y a ver qué concepto tiene de dignidad humana. Claro. Sí, entiendo. Y precisamente ahora con esta respuesta me viene a la mente la dignidad, entiendo, interdisciplinariamente entendida o como algo que rebasa, por supuesto, al derecho. Si consideramos que los seres humanos son iguales en dignidad, eh, mi pregunta va en el sentido del impacto o del alcance ahora de la dignidad humana en la arena política de la expresión. Y entiendo, no me refiero a este diálogo en sentido platónico que mencionaba, sino en el aspecto puramente político, porque no sé si estés de acuerdo conmigo, pero también pienso que ya no se puede en la actualidad por cuestiones de desigualdad social, por cuestiones de injusticia, de corrupción, un montón de cuestiones, separar plenamente la política del derecho a la hora, nunca se ha podido, pero ahora es particularmente sensible separar, no separar tan tajantemente la política y el derecho. Digamos, en esta zona gris entre el derecho y la política, creo que es ahí es el diálogo al que se refiere Gargarella y al que se refieren todos estos que han sido, creo, en buena medida inspirados por Waldron. ¿Cómo evaluarías la dignidad desde el punto de vista política en este tenor? Yo creo que uno de los problemas que tiene efectivamente Roberto, a ver, sí, una de sus fuentes de inspiración es Waldron. Sí, sí. Waldron, y que ha escrito mucho sobre dignidad humana, a mí me gusta poco la perspectiva de Waldron. Yo le dedico un capítulo a criticar lo de Waldron, pongo algo así como que la visión de Waldron de la dignidad humana es una especie de visión cuento de hadas. Lo que viene a decir es que en algún momento de la historia, después del Renacimiento, etcétera, etcétera, digamos, todos hemos pasado a ser considerados, ¿no?, como príncipes y como princesas. Mire, no, yo prefiero, de nuevo vuelvo a este autor, Ines Bloch, que escribió de Derecho Natural y Dignidad Humana, y es donde dice, no, el papel de la dignidad humana es que el hombre pueda caminar con paso erguido, decía él, acabar con la humillación, o algo así. O sea, en lugar de decir, no, el cuento de hadas, ya ahora todos somos príncipes y princesas, no, dejemos de humillar a la gente, dejemos de que deje de haber humillados y ofendidos en el mundo. Me parece que es. Pero claro, digo que Roberto Gargalera, que necesariamente, claro, lo que él defiende y su actitud contraria a los tribunales constitucionales, porque claro, son instituciones, diríamos, contramayoritarias. Entonces, claro, un aliado es Waldron, como sabemos, y el error, la dignidad, de la legislación y todo lo demás. Al punto de vista de Waldron es un cristiano y creo que se nota Sí, la sí. manera de aproximarse la dignidad Conservador. humana. Pero claro, tampoco tiene, creo que es una contradicción por parte de Roberto. Tampoco puede seguir del todo a Waldron. Claro, la idea de Waldron es que los tribunales constitucionales, diríamos, carecen de legitimación. Pero en esa entrevista yo recuerdo que al final Roberto acaba de decir, no, necesitamos tribunales constitucionales. Entonces hay que Sí, quedar. sí, sí, sin duda alguna. Y precisamente esa objeción, la objeción contramayoritaria, que ha adquirido muchos nombres, sobre todo en Iberoamérica, me viene, por ejemplo, a la mente, sí, desde luego las ideas de Waldron, de Toshnet en Estados Unidos, pero en México recuerdo a Salazar, a Pedro Salazar, en España, por ejemplo, recuerdo a Juan Carlos Bayón, que ha tratado esta cuestión, ¿no? Y Pero me da, Juan claro, Carlos y Pedro Salazar eran críticos de posturas como la de Gargalella. O sea, no iría sí, por ahí. sí, sí, desde Claro, luego.
dependiendo a dónde le tiren en este, digamos, péndulo de la democracia constitucional. Hay un problema, sí, hay un Sí, problema, sí, digamos, contramayoritario, pero de nuevo, ahí está también la, la concepción que se tenga de los derechos fundamentales. por supuesto. Derechos fundamentales, ahí tiene razón Ferrayoli, eso, la idea expresada por Ernesto Garzón Valdés, Alexis. Ernesto decía el cotovelado. Y por eso es por lo que hay una parte, por lo menos, en donde tiene que estar justificado la existencia de tribunales constitucionales o algún tipo, diríamos, de institución que pueda enfrentarse, pueden actuar disposiciones parlamentarias que representan a la mayoría, pero por mucho que representan a la mayoría, si va en contra de ese núcleo de los derechos fundamentales, pues efectivamente deben ser declaradas inconstitucionales. Claro, luego queda No, no, no. mucho margen para la deferencia al legislador, que es la parte en la que tiene razón Waldron y todo lo demás. Claro. O sea, tienen razón, diríamos, si se ve, pero claro, yo creo que ahí, en el punto de vista de Roberto Gargarella, me parece que no es del todo coherente. Porque lo que dice en el fondo, estas críticas tienen sentido frente a los neoconstitucionalistas. Pero por otro lado, los que parecen ser seguidores de tesis como las de Roberto son estos, los neoconstitucionalistas. Sí, sí, paradójico. Sí, yo diría que hay una paradoja Claro. difícil de resolver. Sí, sí. Desde luego. No sé si te había interrumpido, no sé si me había preguntado otra cosa que sepa. Sí, bueno, lo que iba a decir es una pregunta así directa ahora, que recuerdo a Garzón Valdés, Escoto Vedado, o hasta la misma esfera de lo indecidible ferrayoliana. La pregunta concreta es, ¿hay algún supuesto en el que las mayorías puedan decidir en el coto vedado o es absoluta la prohibición? Yo creo que en el cotovedado no, pero claro, ¿qué es lo que hay en el cotovedado? Fundamentalmente está Es básico. lo que diría Kant, la ley moral. Y los tres componentes de la ley moral es la noción de igualdad, de dignidad y de libertad. Entonces, naturalmente que no. Es decir, ninguna mayoría puede determinar que se puede tratar de manera indigna a una persona. O ninguna mayoría puede acabar con la idea de igualdad, de libertad o de autonomía, que en el fondo es lo mismo. Esta es otra de mis tesis, diríamos, a propósito de la dignidad humana y de cómo ver sus relaciones con la igualdad y con la libertad, que es lo mismo, que es un todo complejo y que sencillamente uno puede ver desde diversas perspectivas. Y aprovecho para decirte cuál es, desde el punto de vista normativo, bueno, en un principio de dignidad humana. En mi opinión, por eso por lo que decía que rebasa el derecho. En mi opinión se formularía así. La dignidad humana implica, desde el punto de vista normativo, el derecho y la obligación que tiene cada uno de los individuos humanos que tienen dignidad, los animales, tal, de desarrollarse a sí mismo como persona. Y en ese desarrollo caben diversos tipos de desarrollo, sin ninguna duda. No hay un único tipo de vida buena, por así decirlo. Aunque hay algunos que están excluidos. Los que atentan, claro, contra los derechos fundamentales no son aceptables, no son formas de vida dignas. Claro. Y luego, tipo, la obligación también hacia los demás, derecho, yo decir, hacia uno mismo. Y no derecho, sino obligación hacia los demás de contribuir a su libre e igual desarrollo. Y por eso, claro, esto es una exigencia naturalmente muy fuerte. Y ningún sistema jurídico puede satisfacerla de todo, ni ninguna declaración de derechos. A veces hemos inflado tanto la idea de los derechos humanos que parece que es lo mismo que la moral. Y no. Los derechos humanos, digamos, son derechos también. Por tanto, tienen ciertos límites. Entonces, ahora creo que se entiende lo que antes yo te decía. Por eso, entonces, el papel del derecho no puede ser satisfacer todas las exigencias de la dignidad humana, sino hacer posible la vida moral.
Sí, claro, me recuerda eso, la metodología, la inspiración, digamos, bajo medieval del jus común europeo. Totalmente, ese es el fondo, no una justicia, en ese entonces no una justicia perfecta, sino una convivencia posible razonablemente, Bueno, a ver, en lo mejor posible. la noción de la dignidad entendida, Claro. o la entendemos, podemos entenderlo, de la igual dignidad, es una idea muy, 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 muy reciente y que no está, antecedentes se pueden encontrar desde Cicerón, todo lo que se Sí, sí, quiera, sí, sí, sí. el pico de la Mirándola, pero es muy, muy, muy reciente y Claro. es del siglo XX. Y en realidad aparece, por cierto, en la serie de Querétaro, ¿no? Fue un poco antes Sí, de la Declaración de Derechos Universales de la ONU, sí, sí, y ahí aparece. O sea que es 17. de la segunda mitad del siglo XX. Y antes no hay esa idea, antes no hay esa idea de la igual dignidad. Se habló de dignidad, pero en un sentido distinto, como lo entendemos hoy. Entonces esto me parece que es muy importante. Claro, Es una idea muy reciente, yo diría, y en ese sentido revolucionaria, tremendamente exigente. claro, totalmente Considerar a todos como igualmente dignos. Las consecuencias que tienen son, infinito. las consecuencias que tienen, en mi opinión, pues nos llevan a dónde? Al socialismo. Nos llevan a pensar que el único tipo de organización social compatible con la dignidad humana es el socialismo. Sí, sí, O sea, un tipo de organización totalmente de acuerdo. igualitaria, Ujú. donde las no uniformes, igualitarias, donde las desigualdades económicas, etcétera, tendrían, al estar justificadas, que estar reducidas enormemente, desde luego nada que ver con lo que pasa en nuestras sociedades, donde no nos tratemos instrumentalmente, que es lo que Claro, ocurre en las sociedades Kant. mercantilizadas en las que vivimos, Ujú. y en tercer lugar, la gente efectivamente pueda ejercer su autonomía. La Claro, libertad se entendía no únicamente en el sentido de que hay una esfera en la que los otros no pueden entrar, sino en el sentido de la participación. sí, sí. Esa es la definición de socialismo. Claro. Y ahora que mencionábamos este tema, sí, desde luego de la dignidad, pero un poco antes de la tensión entre democracia y constitucional, que a veces tira para un lado, a veces para el otro, me daba la impresión que buena parte del problema, no sé si así te lo parezca, de este problema habitual o de esta tensión habitual entre democracia y constitución, y buena parte de la separación de unas y otras posturas, creo que pasa porque algunos, o pasa en buena medida, porque algunos, como tu caso, parten de una premisa, una especie de premisa que es el objetivismo de la moral, y otros, pues, tipo Boaventura de Sousa en Coimbra, por ejemplo, tienden hacia ser relativos en ese punto, ¿no? Depende del contexto, depende de la sociedad, depende del tiempo. Y yo creo que esto tiene algo que ver con el pluralismo, o tal vez no sé, puedes ampliar tú un poco esta idea de que si todos fuéramos racionales y satisfaciendo, digamos, esas precondiciones a las que se refirió Nino, por ejemplo, llegaríamos a una única respuesta correcta. ¿Eso justificaría o daría legitimación democrática, o cómo tratamos esa cuestión? Bueno, el objetivismo moral yo creo que es una pieza fundamental para una teoría del derecho que pueda dar cuenta y que pueda guiar la práctica en, en los sistemas jurídicos bajo los cuales hoy vivimos. Y claro, y esto, el objetivismo moral choca contra concepciones relativistas, como puede ser la de Santos, o la de los, diríamos, críticos modernos, etcétera, etcétera, pero es también la de la inmensa mayoría de los positivistas. Entonces aquí tu maestro García Amado, Sí, sí. pues estos diríamos son escépticos en metaética, ¿verdad? Es que tengan opiniones desde el punto de vista ético, tal, moral, diferentes, sino que lo que piensan es que no se puede discutir racionalmente sobre los fines morales. Pero claro, Ferrayoli es otro caso de estos.
Pero eso yo creo que tiene el efecto de arruinar toda la teoría del derecho. La hace prácticamente eh, inservible. Yo muchas veces he dicho, a propósito de, por ejemplo, de Ferrari, un enorme y elaboradísimo edificio teórico el que él ha construido, dedicado a la promoción de los derechos fundamentales que según él no se pueden fundamentar. Eso es abrirte un agujero, diríamos, en tu teoría. Yo creo que la vuelve en muy buena medida pues inútil. Entonces, porque no puede dar cuenta de la práctica. Porque si nos tomamos en serio lo que es la obligación de los órganos públicos, particularmente de los jueces, de motivar claramente una decisión, porque al mismo tiempo aceptamos la tesis, y yo creo que es imposible no aceptarla, de la necesaria conexión entre el derecho y la moral, pues si uno no es objetivista moral, o sea, si no piensa que hay razones de tipo objetivo para sostener ciertas tesis morales, no puede sencillamente dar cuenta de su práctica. No puede hacer lo que se supone que el sistema le está pidiendo que haga. Claro, si precisamente aquí, si uno trae de nuevo a colación lo de la dignidad, ¿cómo no vamos a reconocer que el respeto a la dignidad tiene un carácter objetivo? ¿Qué vamos a decir? Que si debemos respetarnos, no tratarnos de manera instrumental, no cosificarnos, todo lo demás. Esto es sencillamente como consecuencia de que hay una convención, igual, ¿no? En algún momento determinado, digamos, todos pasamos a ser príncipes y princesas. Esa es la única razón que podemos aportar. O que aparece en un texto, me parece que no, hay una razón más de fondo, sencillamente, y que no depende de las preferencias o los deseos de la gente. Nadie me puede decir, mira, te respeto y no te trato de manera indigna porque yo soy así. He decidido y mi deseo, mi preferencia es esta. Naturalmente que no. Si se quiere es una preferencia que no podemos no tener. Porque si no, sencillamente, pues no existiría la moral, ni existiría tampoco el derecho. Este es el argumento de fondo. Entonces, cuando se defiende el objetivismo moral, tipo del que yo defiendo, al que siempre me ha gustado calificar de mínimo, porque quiere decir, el objetivismo moral no es absolutismo, sino es un objetivismo mínimo de las razones. O sea, lo que yo sostengo es que sobre los fines últimos, dignidad, libertad, igualdad, etcétera, etcétera, se puede, se debe, y de hecho, es lo que ocurre. Discutimos con la pretensión de que es correcto, pero naturalmente que sea correcto no quiere decir que sea infalible. Entonces, el objetivismo moral no es una tesis infalibilista, sino falibilista. Falibilista. Yo, por supuesto, yo estoy abierto a la discusión, a ver cómo, por ejemplo, la mejor manera de entender la dignidad, a ver si aplicando una determinada institución, tendríamos que decir que tal institución, yo que sé, la maternidad subrogada, era un ejemplo llamativo y sobre el que yo he discutido últimamente. Si eso no conforme con la dignidad humana. Pero y esto no es una cuestión de preferencias, es una cuestión, diríamos, de razones objetivas. Entonces eso es lo que a mí me parece que es fundamental. Y eso es lo que la gente tanto, digamos, los que están, ¿no? Solemos llamar las teorías críticas, el constitucionalismo, etcétera, etcétera, por un lado, como por otro lado, los que vienen del positivismo gerseniano, rosiano, etcétera, etcétera, no quieren aceptar. Pero yo creo que el problema es que si no lo aceptan, se quedan fuera de juego. Ok. Y pues ya, para no abusar del tiempo, una última pregunta. No espero una respuesta muy larga porque sé que nos daría para hacer un curso completo de esto. Me quedaba pensando yo en la legitimidad democrática de la Constitución y de los jueces, por supuesto. Pienso que pues, desde el punto de vista teórico, la solución, digamos, de Madison en Estados Unidos, el federalista, de subsumir en cierta medida la democracia como premisa
implícita en el poder constituyente y que permea a los poderes constituidos, cosa contraria totalmente a lo que pasaba en la Francia revolucionaria. Bueno, desde el punto de vista teórico, no sé qué pienses, me parece impecable, me parece una buena construcción que pudiera legitimar democráticamente, en este caso, a los jueces constitucionales. Desde el punto de vista realista, ¿es posible justificar democráticamente la jurisdicción constitucional aún en sociedades tan agraviadas y tan desiguales, que no es el caso de España, pero sí es el caso, por ejemplo, en Latinoamérica, de gente pues silenciada, callada, marginada, ¿no? Bueno, ahí, bueno, es que hay que precisar qué se entiende por democracia. Sí, 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 sí. Porque una cosa es la democracia sencillamente como que el sistema político, donde la toma de decisiones lo que funciona es la ley de la mayoría. Pero esa es una idea de democracia, por supuesto. Un Formalista. sistema político organizado así es preferible a un sistema autoritario, totalitario. La idea, diríamos, de democracia que sirve como modelo, pues esta sería la democracia deliberativa. Entonces, una sociedad democrática pues, no consiste únicamente en que al final se vota, sino que existe la posibilidad de deliberar, de cambiar las opiniones de la gente, todo esto. Ahora, claro, en estas sociedades sabemos que no se dan esas condiciones y que no hay absolutamente ningún sistema político, ni siquiera diría que se aproxime mucho a lo que es la democracia deliberativa. Bueno, algunos se distancian más que otros, por supuesto. Y entonces, ahora, hay una especie que diríamos también de esquizofrenia, porque con esos dos modelos de democracia, pues, a veces uno no se da cuenta de que, claro, aplicar lo de la democracia simplemente como la ley de la mayoría en ciertos ámbitos no favorece la democracia deliberativa, digamos, el modelo máximo de democracia. Y Pues el entonces, de Nin, sí, bueno, también sería el de Roberto. Varela. Claro, claro, claro. La cuestión es que tal y como están organizadas nuestras sociedades, que no es un modelo perfecto de sociedad, de organización, naturalmente que no, pero tal y como está organizado y que nos permite, diríamos, satisfacer ciertos fines, ciertos valores importantes, etcétera, etcétera. Entonces no podemos pensar que en todos estos ámbitos vaya a funcionar ese principio de democracia mayoritaria, pensando que de esa manera nos aproximamos a la democracia deliberativa, porque eso sencillamente es un error. Y eso es el caso, por ejemplo, de los tribunales. Los tribunales, por definición, no. Porque, claro, un tribunal no es un órgano, digamos, representativo, no representa, Elitista. claro, no representa a la sociedad. Claro. Entonces, la idea, por supuesto que dentro del tribunal tendrá que haber un mecanismo democrático. Cuando no se ponen de acuerdo los ministros de la Corte, pues se vota. Es un órgano conservador, si me permite la expresión, de la constitucionalidad al menos. Pero es como si uno dice, si eres conservador de la Constitución y la Constitución lo que te está diciendo es que hay que respetar los principios de la libertad y de la dignidad, entonces es un conservadurismo que consiste... Es conservador liberal. Más, por eso digo que ojo también, Sí. es muy equívoco. Sí. Entonces, si yo es una conservo, trampa. lo que quiero es conservar la justicia o conservar la democracia, conservar el Estado de Derecho. Claro, el no conservador es, por ejemplo, el fascista, que quiere darte un propio Estado. Claro. O sea, por eso, ojo. Claro. Yo creo que es importante. Sí, entonces, el problema del ámbito de la democracia es muy importante. Entonces, la idea de que en todos los espacios de una democracia, lo que tenga que funcionar la verdadera mayoría puede ser un completo desatino. Claro, es parte de por qué una universidad, por ejemplo, no puede funcionar. Planes de estudio, entonces hagámoslo democráticamente. Entonces, y además, imaginemos, de los profesores, la gente que se supone que sabe de algo, los estudiantes, participen en igualdad de condiciones para establecer los planes de estudio. Naturalmente que esto es disparatado. Y creo que en el caso de los tribunales pasa algo parecido. Entonces, por eso, esa especie de idea populista, creo que es falsamente populista. Sí, claro. No, llegar a la asamblea y llamemos a todo el mundo, a la sociedad civil, a que nos diga que eso es un populismo
verdaderamente demagógico y que cuando uno se pone a analizar de qué se tradujo realmente, normalmente no se traduce en nada, es decir, fue simbolismo. Y muchas veces el buen juez y el buen juez constitucional tiene que tener el valor de enfrentarse a las opiniones de la mayoría. Las opiniones de la mayoría en materia, por ejemplo, de garantías penales, pues son las que son contrarias a lo que entendemos como principios Acordamos de Florence presunción de Cassés, inocencia, ¿no? presunción de inocencia, derecho penal mínimo y cosas Sí. por el estilo. Pues claro, como siguiéramos esto, ¿verdad? Sería lo que cualquiera Muchos se da cuenta son que impopulares. Sí. claro que son, por supuesto que lo son. Es decir, el buen juez tiene que ser capaz, en ocasiones, de enfrentarse a la opinión dominante, naturalmente. Claro, Sí. totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias. Para mí ha sido un gusto. El formato me ha encantado, ha sido enriquecedor. He aprendido muchísimo, como no puede ser de otra manera. Y pues gracias por la oportunidad. Esto me ayuda mucho a mí. Es una oportunidad que atesoro verdaderamente, porque pues, a mí en lo personal, como un jurista joven que está buscando generarse un espacio en el mundo académico, es un honor y la verdad es que no me lo esperaba, no me esperaba la oportunidad. Espero que usted se haya sentido cómodo. Y gracias a ti ha sido una conversación muy agradable y productiva. Muchísimas gracias.